Él es Willy Núñez. Ella es Sandra Giffard. Y ellos son Como Panas. Actualidad, humor, anécdotas, Historias y más. Como Panas. podcast. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que sea que nos estén viendo y bienvenidos a un nuevo episodio de Como Panas Podcast. Un espacio en el que compartimos, nos entretenemos, nos divertimos, hablamos de información valiosa, pero sobre todo la pasamos como panas. Hoy, y como siempre, me acompaña en la conducción de este espacio mi compañero de mil batallas y amigo, Willy Núñez. Willy, ¿cómo estás? Por aquí estamos, de nuevo con ustedes. A ver si se divierten con nosotros de nuevo. Así es, así es. Y bueno, yo realmente no quiero hablar mucho el día de hoy para iniciar este episodio, así que vamos a entrar en materia de una vez. Y bueno, si recuerdan nuestro primer episodio, hablamos de la vida universitaria, un momento en el que compartimos con varios de nuestros compañeros con los que nos graduamos, y ese día tratamos, como ya lo dije, la vida universitaria desde la óptica de los estudiantes. En esta ocasión quisimos tratar la óptica desde el punto de vista del profesor. Es por ello que hoy tenemos un invitado de lujo, diría yo definitivamente, un invitado que conceptuamos desde el primer momento en el que decidimos crear nuestro podcast, como lo es el profesor Rodolfo Dordelli, profesor universitario, periodista, ahora nuestro colega también, y bueno, difusor de información educativa en redes sociales. Profesor, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias a ustedes por esta invitación y muy contento por el paso que han dado como comunicadores sociales, como colegas y como futuros profesionales, porque ahora que ustedes están comenzando este gran camino y sé que lo harán muy bien porque tienen madera, eso se nota desde el principio y yo lo noté cuando era profesor de ustedes. Así que gracias por la invitación. Bueno, gracias por esas palabras. Eso nos anima, nos da más fuerza para seguir haciendo lo que estamos comenzando en este instante. Y fíjate que comenzamos, yo diría, de una manera bien significativa y con mucha fuerza. ¿En qué sentido? Bueno, con personas importantes, porque así lo consideramos. Obtuvimos un aprendizaje académico, pero también el aprendizaje ha ido un poco más allá, porque, bueno, tu actividad en general fortalece a toda persona, a todo individuo que quiera pertenecer a los medios de comunicación de alguna manera, o a esta carrera tan bonita como lo es la comunicación social. Así es. Ahora fíjate, Rodolfo, para entrar ya en materia, es raro decirte Rodolfo, después de que te decíamos profe. Bien extraño. No, y además tenemos que agradecerle porque aparte de que aceptó nuestra invitación desde el primer momento en la que se la planteamos, también estamos aquí en este espacio de la Universidad Santa María, gracias a que él, digamos que metió su mano por ahí para que pudiéramos estar aquí. Así es. Y bueno, y quisimos darle inclusive un toque bien académico, bien educativo, y fíjense, estamos en una de las aulas de clase, que es importante. Sí, para hacerlo más ambientado a la educación. Sí. Así es, eso es correcto. Y bueno, entrando ahora sí en materia de esta entrevista pues, que queríamos hacerte, creo que la primera pregunta, y yo diría que obligada, es la siguiente. Antes te hago un contexto. En la educación, digamos específicamente en el ámbito universitario, por lo general, los profesores que uno ve son personas de edad mediana hacia arriba. No es tan frecuente ver personas jóvenes como un profesor pues, en un aula de clases impartiendo enseñanza a los estudiantes. En tu caso, se cumple eso poco común. Eres un hombre joven y tienes tiempo ya dando clases. A nosotros nos diste clases en la Universidad Católica Santa Rosa y das clases acá en la Universidad Santa María. ¿Cómo nace en ti eso de ser profesor universitario? Sabes que desde muy pequeño sabía que iba a ser educador. Bueno, no sé si lo sabía, pero tenía como esa chispa. Porque recuerdo cuando era chamo, niñito, yo era muy explicativo, explicaba todo y era un líder. Y el educador es un líder. Obligatoriamente el educador tiene que ser un líder. Un profesor que no sea un líder pues tiene una carencia. Y yo siempre era un líder con mis primos y con mi papá y con mis tíos chiquiticos.
Mi padre recuerdo que me mete a jugar béisbol y yo le explicaba a mis compañeros cómo agarrar un fly, cómo agarrar un bate, cómo lanzar una pelota. Sabía que tenía ese don, un don de la comunicación, porque educación y comunicación evidentemente van de la mano. Cuando me graduó del bachillerato y en toda esa época del bachillerato, siempre fui muy explicativo y extraordinariamente un líder. Lo sabía. Con todo eso cometo un gran error. Cuando me graduó del bachillerato en ciencias, comienzo a estudiar ingeniería civil, algo que era totalmente Sí, adverso a lo que somos nosotros, pero creo que esa decisión de estudiar como, ingeniería fue producto de que yo no tenía un guía realmente que me dijera, oye, tú tienes que estudiar tal cosa, tal cosa. Esas cuestiones que vemos en otros países que tienen como un guía vocacional, sí, sí. los estudiantes de quinto año para sacar realmente cuál es la carrera de la persona, nosotros aquí en Venezuela no la tenemos. Y yo comencé a estudiar ingeniería, producto de una serie de factores que luego con el tiempo vi que eran hasta absurdos, y fue un desastre total, un desastre total. Porque yo estudié cálculo uno, recuerdo que una de las materias en ingeniería era cálculo uno, la primera, y yo saqué 0,6 la primera vez que la vi. Eso fue un indicio. No, pero esto fue peor. La volví a repetir y saqué 0,5. Decidiste salir antes de sacar 04. Mira, te voy a hacer Ahí aquí, iba para abajo, seguro, la volví a repetir, iba para abajo. te voy a interrumpir un poquito aquí, porque cuando nosotros nos enteramos que íbamos a ver estadística, Ajá. ¿qué? Sí, un desastre total. Comunicación social estadística. Y nosotros los comunicadores, de verdad, la gran mayoría de nosotros somos malísimos con los números. O sea, tenemos nuestros principios y no los manejamos, pero a profundidad, como ver cálculo, matemática, nosotros no nacimos para eso. El don de nosotros es hablar, escribir. Así es. Y entonces tomo la decisión histórica de pasarme a educación. Y ese fue un choque brutal, porque ingeniería de educación, bien raro. La Sí, gente no se lo explicaba, no lo entendían, pero como ingeniería, la gente suele pasarse de ingeniería a economía, administración, correcto. contaduría, pero a educación, un cambio de 180 grados brutal. Estudiando educación me doy cuenta que sí, efectivamente. Lo que yo sabía de niño Se adaptaba plenamente. a lo que comencé a estudiar en la universidad. Y cuando me graduó, nunca abandoné el campo educativo y me acerqué, a pesar de que yo fui profesor en el bachillerato, en los colegios, me acerqué rápidamente a la educación universitaria porque me llamaba poderosamente la atención. Y prácticamente desde que me gradué estoy enfocado en la educación universitaria, a tratar de que los muchachos sean más, pero con ganas, o sean más de forma obligada. Yo desde que comencé esto, la educación me enfoqué en la universidad y creo que es un espacio bien importante para que los docentes también sean un poco ellos, porque en el colegio uno está un poco, uno es más cerrado porque los muchachos, uno no puede cometer casi errores en el colegio, pero los muchachos Sí. son extraordinarios para ser esponjas. Entonces, oye, ya va, aquí por lo menos hay ciertas libertades para uno decir ciertas opiniones, en los colegios es complicado. Entonces, yo sabiendo que soy un hombre de opinión, me enfoqué mucho en la universidad, desde el principio. Qué bueno. Sí. Y déjame decirte que ha sido óptimos los resultados, porque Debe ser consideramos, todo. no solamente Sandra y yo, sino, bueno, tú conociste a nuestro grupito, Sí, a claro. Josma Madrid, a Nayin, a Anabel Stanford, y todos consideramos que ha sido, o que con nosotros, por lo menos fuiste un excelente profesor, y Gracias. aprendimos, porque eso es lo que uno, el estudiante, el que es serio estudiando, el que quiere aprender, uno piensa mucho, casi siempre, en la medida que avanza una materia con un profesor o profesora, uno analiza si uno está aprendiendo, si ese profesor nos está enseñando, por lo menos los alumnos que somos serios y queremos aprender. Claro. Y nosotros concluimos que contigo aprendíamos. Exactamente. Y bueno, y seguimos aprendiendo, porque más adelante vamos a hablar de otras actividades Sí. a las que se dedica nuestro estimado invitado de hoy. Incluso yo me atrevería a decir que sembraste en nosotros esa, esa, ese sentimiento de realmente amar a lo que decidimos dedicarnos.
porque eso Eso, es súper importante. eso me da mucha alegría porque esa es la idea. La idea es que uno como docente le inculque esa energía, porque esto es de energía, esto es de vibra, Es así. ¿saben? Esto es de vibra. La educación y la comunicación es de vibra. Y esa vibra debe traspasarse al otro por medio del conocimiento. Y yo estoy convencido de que los estudiantes saben cuando un profesor se monta allí en la tarima a dar clases, el estudiante reconoce rápidamente si el docente hace lo que hace porque le gusta o hace lo que hace por moda. Porque muchos, bueno, estoy de clase en tal universidad o en tal colegio, pero realmente no lo siente. Entonces, ese sentimiento, cuando el estudiante lo reconoce, se llena de él, de ese mismo sentimiento, de esa misma energía, de esa misma vibra. Y cuando se llenan de eso, es difícil que vuelva a salir. Sí, claro. Sí, es cierto. Es como un tatuaje. Es correcto. La vibra de un profesor bueno es un tatuaje en el cerebro y el corazón de los estudiantes. Y eso se comenta, como nosotros, como en el caso de nosotros. No es que nos sentamos a evaluar a los diferentes profesores, pero era inevitable conversar, hablar en torno a un profesor bueno y a uno malo. Siempre terminamos hablando, no, Inevitablemente. oye, que este profesor de verdad que, o esta profesora, muchachos, en el grupito de nosotros por WhatsApp, esta profesora de verdad que tal, tal, si no era buena. Y no solo se trata de la educación en términos de lo que imparte, del contenido que nos da, de lo que nos quiere enseñar, sino lo que transmite, como tú bien acabas de decir. Eso también es súper importante. Y quiero agregar que algo importante es cuando un profesor, como en tu caso, se pone en el plano de uno, sin perder su papel de profesor, pero se pone en ese plano de uno del estudiante, porque eso hace que uno pueda digerir mejor todo lo que él está transmitiendo. Claro, el profesor no debe alejarse de la realidad del estudiante. Es que el profesor es uno más. Mira, les voy a contar algo. Una de las cosas que a mí más me gusta de dar clases es que yo aprendo constantemente de mis estudiantes. Yo lo veo así. No es un conocimiento unidireccional, es bidireccional, es recíproco. Hay una retroalimentación. Claro, correcto. Entonces, cuando yo vengo a dar clases, yo sé, por ejemplo, que hay una aplicación ahora de libros. Eso no lo sabía. De cómo tú publicar tu libro. No lo sabía, no tenía ni idea. Yo tampoco lo sabía. Ahora sé, por ejemplo, y tampoco lo sabía, antes que había una aplicación de micrófono con el celular y todo esto hace convergencia y sale una buena. No lo trabajaba así, tengo otro concepto, yo trabajo con los micrófonos que van a la laptop, es otra cosa. Claro. Entonces yo voy en constante aprendizaje, me voy llenando de tecnología, innovo gracias a mis estudiantes. Y además ellos también tienen sus propios conceptos, sus propias ideas, sus propias opiniones, sus propias críticas. Y yo voy absorbiendo de todo. Entonces, cuando el profesor decide alejarse del estudiante, es que comienzan los problemas. Y también se dan cuenta los estudiantes de eso. Que están apartados de la esencia del docente. Porque entonces el docente se vuelve una persona donde el conocimiento que vale exclusivamente es el de él, donde el contenido importante es lo que él da, y no es así. Y nos llegó a pasar. Sí. Nos llegó a pasar. Ahí tiene. ¿Sabes qué? Una cosa es cuando uno está viendo clases en el aula para formarte como educador. La experiencia es totalmente diferente. Pero yo quisiera saber, ya ese primer momento, luego de tu graduarte, cuando empezaste a ejercer como educador, ese acercamiento con los alumnos, ¿cómo fue ese primer día de clase? Cuando estaba en la Universidad Católica, a mí me llevaron, ¿cómo es que se llamaba esa materia? Prácticas profesionales. Creo que desde segundo o tercer año de la carrera a ti te dan unas prácticas profesionales. Esas prácticas profesionales, tú te anotabas en el colegio que tú querías, ¿no? Pero eran de zonas populares. Yo siempre me anotaba en las zonas populares más complicadas. Y la universidad te trasladaba. La universidad, sí te puedo decir, la UCAP, intenta que el educador se meta rápido a dar clases. Las prácticas creo que eran ya en el segundo año de la carrera. Esto quiere decir que es como en el tercer semestre, más o menos. Tercer o cuarto semestre, porque mi carrera fue anual. Ya estabas en práctica de una.
Y por supuesto, mientras tú eres estudiante y estás dando clases, la cuestión no te choca. Pero una vez cuando te gradúas y ya sabes que eres el profesor de la materia y estás en un aula con 50, 60, 45 muchachos, ahí sí viene el choque. Y es complicado porque darle clases y que tu mensaje le llegue a todos o a casi todos es muy difícil, muy, muy difícil. Yo soy de los que cree que el docente sabe si sirve para dar clases o no. El docente realmente lo sabe. Que es mezquino y se hace el loco y sigue dando clases a sabiendas de que no tiene las habilidades es otra cosa. Porque ya lo ve quizás como un trabajo. Ya lo ve como un trabajo, no como una pasión. Entonces, cuando yo comienzo a dar clases, ya como profesional, que fue un reto importante porque era muy joven, yo comencé dando clases a los 18, 17 años aproximadamente. Claro, porque comencé la universidad a los 16, 17, sí, a los 17, 18 ya estaba en aula, como en las prácticas profesionales. Y cuando me gradúo, que continúo dando clases, hay otra cosa que es fundamental, que tú tienes 21 años y le das clases a chamos de 17, de 18, de 19, porque hay estudiantes en esa edad en los bachilleratos. Sí. Entonces, ganarte el respeto de ellos es un gran paso importante para tú continuar el avance en el área de la educación. Y yo siempre he tenido esa capacidad. Siempre he tenido capacidades para darle clase a personas de mi edad o mayores que yo. Si ya tuve un gran reto cuando tenía 20, 21 años, que uno es un educador inmaduro, ya con 30 y tantos que tengo y con más de 15 años de experiencia en la educación, ya no me gusta, me parece, soy aficionado de darle clase a personas de mi edad, pero no, fue un gran reto, por supuesto. Mira, yo te digo, en este particular, aquella primera vez cuando entraste al salón de clases, Era más joven. por eso yo te veo y yo, ¿y este va a ser mi profesor? Sí, sí, sí. Sin nada despectivo, ¿no? Solo que me sorprendió, muy chamo. Sí, no, yo reconozco que la gran mayoría de las veces cuando entro el primer día de clase, hay estudiantes que no me conocen, que nunca me han visto, hay otros que ya sí meten la materia con el profesor Ordel y hagan esto, hagan lo otro. Me conocen por las redes sociales o porque ya les he dado clases en otras universidades y están viniéndose para acá o en otras materias anteriores. Entonces, sé que cuando entro a clases muchos se quedan. ¿Qué pasa? ¿Será profesor o será un compañero de nosotros? O será, ¿cómo se llama cuando, oye, ahora no recuerdo, cuando entran que el estudiante le da clase a los mismos estudiantes? Que son como unas prácticas que se le hacen. Sí. ¿Sabes? Ahorita no recuerdo, pero no, él es el de la práctica y es el mismo estudiante que le da clase a estudiantes. Lo que pasa es que está como en el octavo y estos están en el segundo. Bueno, pero algo así, pues es un choque directo por la edad y porque realmente me considera un estudiante más. Mira, hablaste de retos cuando, bueno, hay personas, digamos, cercanas a tu edad, o en ese momento cuando comenzaste, o a nivel universitario, cuando pasa, como este caso, pues, que yo tengo mucha más edad y Sí. de repente, bueno, tú eres joven, pero dentro de toda esa dinámica, desde que comenzaste a dar clases en instituciones universitarias, ¿qué experiencia o anécdota más particular o consideras tú que es particular, algo que te haya sucedido? En el colegio, en uno de los colegios donde me mandaron a mí en la universidad, de la Universidad Católica, los estudiantes eran puras chamas. Y claro, me mandan, esta es una de tantas, porque realmente he tenido unas cuantas. Me mandan y, claro, ya no estaban acostumbrados a ver hombres en la institución, nada más el personal administrativo y el personal obrero. Pero profesores, pasantes, eso no existía, porque era un colegio de puras mujeres, puras niñas. Y un día yo voy bajando unas escaleras, mentira, voy subiendo unas escaleras, y hay unos estudiantes sentadas en las escaleras allí, eran como 5 o 6, y cuando voy pasando me han dado una nalgada. Bien dura, sonora. Y claro, yo me paralizo, era mucho más chamo, por supuesto. Y yo me paralizo y quedo, tú sabes, y me volteo lentamente y le digo a las muchachas, ¿por qué hicieron eso? Claro, eran como 5 o 6, yo no supe quién me la dio, porque nadie era. Yo volteo y les digo, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué ustedes
ni respetan a mí, chicos, mi figura como profesor aquí. Mire, profesor, lo que pasa es que aquí no hay hombres. En esta institución no hay hombres. Entonces nosotros decidimos bautizarlo usted como el primer profesor de esta institución. Y entonces usted recibió su nalgada pues como bautizo. Oh. Entonces, por supuesto, claro, ¿qué vas a hacer tú? Si yo era estudiante de la Universidad Católica y ellas eran de quinto, cuarto, quinto año, la diferencia en edad era nada. Oye, es difícil responder a esa respuesta. Estamos hablando de yo tenía 18 años y estas mujeres 16, aproximadamente. 2 años de diferencia. ¿De qué? ¿Les iba a formar un lío? ¿Las iba a llevar a la dirección? Me quedé con mi nalgada y bueno, nalgueado, pues me quedé nalgueado. Sí. Esa es una de las anécdotas más importantes que yo te pudiera decir como profesor, de tantas, ¿no? Por supuesto. No, claro. Pero esa es una anécdota mortal. Sí. Y ya como profesor, ya en una universidad, dando clases, alguna cosa particular que tú consideres, una experiencia, una anécdota. Ya como profesor en la universidad tengo varias, pero me pasó una que no fue dentro del aula, pero fue con un estudiante. Venía yo de una fiesta, de una reunión, y entonces, bueno, se me queda el celular en la reunión y yo me meto en una arepera a comer. La clásica. Sí, me meto en una arepera a comer porque tenía hambre, pues no quería llegar con el estómago vacío a la casa. Y, bueno, como, pero resulta que dejé el celular, dejé cartera y dejé todo de donde estaba. Ahí lo dejé. Claro, cuando voy a pagar no tengo cómo pagar. No existía pago móvil en ese momento. Pagar desde ningún lado, porque además yo podía pedir un teléfono prestado, eso no existía. Y yo, ¿cómo pago esto? Dios mío, ¿cómo lo pago? Me paro, es una arepera cercana donde yo vivía. Me paro y le digo al muchacho de la caja, oye, tengo una situación irregular, yo no soy ningún ladrón, ni estafador, ni nada. Yo no soy un mendigo. No soy un mendigo, pero me acaba de ocurrir algo que dejé la cartera y el celular en donde estaba, que puedo dejarte, el reloj, yo te dejo una pulserita que yo tenía, yo te lo dejo y yo voy y regreso. Y por favor, créeme que eso es yo te aseguro y te juro que eso es lo que voy a hacer. El chamo me dice, no se preocupe, profesor, váyase tranquilo. Y yo, usted me dio clase en la universidad. Ahora, yo no recuerdo en qué universidad, en qué momento. En ese momento yo, por supuesto, me puse así, gracias. Joven, no se preocupe, yo le pago su arepa. Yo le di clases en la universidad, pero yo no lo reconocía porque donde él estaba, tú no podías ver bien al cajero. Ves el huequito del vidrio, la cuestión, y no veías bien Claro, inmediatamente cuando él me dice, profesor, yo me paro firme. Muchas gracias. Se te quitó Este favor. Hasta los efectos de la fiesta. Claro, yo venía agotado, cansado, con hambre, y entonces, profesor, no se preocupe, usted me dio clase en la universidad, váyase tranquilo, lo importante es que comió. Oye, La verdad es que Dios mío, las bondades de la clase en la universidad, Dios santo. que gracias a Dios. Una de tantas, por supuesto. Claro, sí. Pero yo te voy a decir algo. Yo también tengo mi anécdota, o digamos que tenemos nuestra anécdota, esa sección, cuando nos diste la primera materia, se llamaba Problemas Sociales Contemporáneos, se llamaba esa materia. Bueno, PSC, pues yo ponía PSC. Esa fue la primera materia, el primer contacto contigo, pues, de nosotros. Pero nos pasó algo bien particular. Y aquí vienen las confesiones. Resulta que un día nos agarraste de sorpresa con un examen rápido, como le llaman, un quiz, que le decían un quiz. Resulta que era un examen de conocimiento general, pero dividiste a las mujeres y a los hombres. Primero pasaron todas las mujeres, les tiraste su examen, todas salieron raspadas, todas. Sí, ya lo recuerdo. Como que se está dañando. Ya lo- En otro momento. Ya lo recuerdo. Ya lo recuerdo. Ninguna pasó. Y los hombres por allá. Eran de cultura general. De cultura general. No era de actualidad, de cultura general. Era cultura general, pero ahí había Ciertas actualidades. Había de todo. Ok, ya. Creo que eran 10 preguntas. Que fue hace unos años. O Sí, 20. como 10. 10, creo que eran 10 preguntas. Bueno, lo cierto del caso es que nosotros los hombres nos quedamos por allá así, o sea, curiosos porque, bueno, ¿qué estar haciendo? ¿Qué examen será?
pero salieron tan mal las mujeres que la primera que salió le mandó un mensaje a uno de los muchachos, a uno de nuestros compañeros, lanzó el aviso, como dice Sandra, el pitazo. Mira, es un examen de cuestión general, no, salimos mal. Yo salí raspada, no me acordé de nada de lo que preguntaban allí, puse unos disparates. Creo que nos dijo como dos preguntas. Una que no recuerdo, no, de verdad que ahorita no recuerdo Se cuál es. intentaron hacer trampa. Hicimos, yo creo que es trampa, porque Claro. nosotros ahí mismos nos mentalizamos, empezamos a No, y le buscar hicieron bien cuestiones, porque sacaron buenas notas. y los hombres, casi todos pasamos, y con buenas notas. Y entonces fue curioso porque, claro, tú después dices, oye, ¿cómo es posible? O sea, es un examen de conocimiento general y hay actualidad, y que las mujeres hayan salido tan mal. Bueno, pero ustedes hicieron trampa, o sea. Y los hombres No hay salieron moral, bien. no hay moral. Es más, una de las mejores notas fue la mía. Se pusieron nerviosos, se pusieron nerviosos. ¿Sabes que la Católica Santa Rosa para mí representó un crecimiento importante como profesor y un gran reto porque además de la cantidad de estudiantes que me quedaron, como ustedes y otros más que ya se graduaron, cuando yo estaba en el último trimestre, porque la Santa Rosa es trimestral, Sí. yo meto los papeles para dar clase en la universidad, pero una vez que me saliera el 11º trimestre, es el último de nosotros allá, el 12º. Bueno, en este momento, sí, el decimo ¿Sí? segundo. Ok, el 12º. Antes de la tesis y todo esto. Sí. Ok, bueno, yo estaba en el 11º, en el 12º, ya me estaba graduando y meto los papeles para que ellos me tomaran en cuenta para el próximo semestre, cuando ya yo estaba en mi proceso de graduación. El hecho que la universidad me ha llamado siendo estudiante del 11º para el 12, y entonces me dieron problemas sociales contemporáneos y una materia que se llama temas contemporáneos de comunicación, que es de impreso. Sí. ¿Ustedes se Sí. fueron por impreso? Sí. Bueno, Correcto. y entonces resulta que cuando yo voy a clase, me consigo con mis compañeros de clase, porque yo estaba en el 12, ya como profesor, dando clase para el 11. Y mis amigos que se habían retrasado un semestre o dos, yo les tuve que dar clase. Y eso es un reto fuerte. Bueno, esa es otra anécdota entonces. Es otra anécdota fuerte, porque le das clase a tus amigos de que te tomabas una cerveza, de que Sí. salían, de que ibas a rumbear, de que cualquier cosa, pues. Sí. Y ahora eres el docente y ellos los estudiantes. Pero recuerden que previamente yo había estudiado educación. O sea, por encima de comunicación o por delante a nivel profesional estaba educación porque yo todavía no era comunicador. Me faltaba un trimestre y en el trimestre 12, que donde yo estaba, más la tesis, ya yo daba clase. Rumbeamos. A raspar a uno de los amigos. No, y a mí me tocó, que fue lo peor. Claro, porque cuando ellos me ven, es un choque. Ah, no, vale, pero mira, aquí está el profesor Nordelli, vale. Claro, no. Entonces me dejaron de ir a clase y los profesores se daban cuenta y me dijeron, mira, las autoridades, mira, me los raspa igualito. Y así fue. No rasparon no por los conocimientos. Hubo un compañero que no fue a clase por algunas razones y una cuestión. Pero fue un reto gigante. Claro. Eso es súper difícil, no se crean. Mira, darle clase a la familia y a los amigos, no. Sin duda que es algo. Compadezco al docente que le toca eso. Sí. Bueno, siguiendo con este tema de lo que es la vida universitaria y lo que es ser profesor, ¿cuánto tiempo tienes tú dando clases? Para empezar por ahí, yo tengo esa pregunta. Mira, yo nunca he tenido miedo en decir mi edad. Tengo 35 años en estos momentos, me gradué a los 21. Nosotros no somos muy buenos con los números, pero si a 36 le quitas 21, 15. Son 15, sí, 15. 15 años en la educación ya como graduado y dentro del mundo de la educación ya dando clases de esos 15, bueno, una gran mayoría, una gran cantidad. Sí. Porque yo tuve un lapso que estaba en el posgrado y en ese lapso no di clases. Y si a estos 15 tú le sumas cuando era estudiante que la universidad te mandaba a dar clases en áreas de precariedad, estamos hablando que por lo menos le tienes que a esos 15 anexar 3 años más. Por lo menos. Creo que tú hiciste esa suma ahorita. Sí. Ahora, pónganse que yo con la parte del posgrado, vamos a restar 2, bueno, debo tener yo mis 16 años involucrado en el campo de la educación. Y en esos 16 años, bueno, por supuesto, tienes ya una experiencia bastante amplia dando clases. Si te posicionas
en la educación actual, ¿cómo tú la ves? ¿Cómo ves la educación hoy en día? Tengo mis opiniones encontradas con la educación porque estamos estancados. La educación es un mundo muy cuadrado. La educación casi que no permite cambios, sobre todo en las latitudes de nosotros. No permite cambio. La evolución, la tecnología se nos ha hecho difícil. Por eso es que se nos hizo tan complicado y complejo la pandemia, porque no estábamos preparados. Había algunos profesores que tenían ciertos conocimientos con respecto a la parte de educación tecnológica. Yo era uno de ellos, tenía ciertas habilidades y por eso es que creo el usuario, la red social del Profedice para tratar de ayudar a otros docentes y tratar de ayudar a otros estudiantes por medio de tips, porque eso fue un torbellino, fue un huracán que llegó y te dijeron, mira, salte del aula y ahora da clases virtuales. Nadie estaba preparado para eso. El docente siempre es el típico profesional que llega con su tiza o llega con su marcador, se para, da clase, llena la pizarra, hay otros que no la llenan, manda guías, manda libros. Eso ocurrió en los últimos 150 años, 200 años. Bolívar era un docente, tenía su docente, él allí, el docente. La educación es una de las cosas que casi no ha podido cambiar, porque se estancó en que este camino es el único que hay. Y realmente no es así. Existe la tecnología y nosotros tenemos que pegarnos a la tecnología. El celular. Los estudiantes aman el celular, perfecto. Que usen el celular. Entonces, que lo usen en clase. Pero para el provecho de una investigación en clase, si tienen que entrevistar a alguien de la universidad, como yo a veces los mando, tienen una hora para entrevistar a alguien, alguna autoridad. Y dentro de la página de la universidad ya están las características de esa persona, algunas cualidades de esa persona. Investíguenlo, búsquenlo. En las clases de taller de análisis que yo doy la propaganda y la publicidad, les invado el teléfono de publicidades y propaganda. Tengo que meterme en el mundo del estudiante y el mundo del estudiante es el Instagram, es el Twitter, son las redes, son las aplicaciones. Y eso es lo que hoy día, ahorita nos estamos viendo por esta inmediatez. Fíjense, nos van a ver y si estuviésemos en vivo y directo en un Instagram Live, nos vieran ya, en vivo y directo. Es nuestro propio canal. No es como antes que la televisión de 9 a 10, La Rochela, ¿te acuerdas? De 8 a 9. Entonces, tienen a La Rochela de 8 a 9 y la novela de 9 a 10 y los espacios eran muy mínimos. Ahora no. Ahora tenemos esta inmediatez y esta inmediatez hay que aprovecharla. Tenemos que saber usarla, saber por qué es importante la tecnología y cómo un docente tiene que aferrarse a eso, porque eso es el futuro. ¿Que es lento el futuro para el docente? Sí, es verdad. Porque como ya les dije, muchos de los profesores no quieren cambios, se estancaron y sobre todo los profesores que ya tienen años dando clases, que yo no los critico, porque es difícil que tú un profesor que tiene 40, 45 años dando una clase de una forma, tú le digas, mira, ahora no es así, ahora es de esta forma, tienes que hacer una cuestión, una plataforma tecnológica. No lo van a lograr, les cuesta. Entonces diríamos, disculpa que te interrumpa, que de cierta forma la pandemia como que obligó un poco por al campo educativo a irse a la parte tecnológica. Por supuesto, y no hay programas educativos donde anexen a los profesores, no, el docente tiene que intrigarse por eso. Así como nosotros mandamos a los estudiantes, bueno, estudien ahora en su casa, porque yo les dije a ustedes tal cosa y tal cosa, ahora ustedes tienen por su cuenta que investigar. Nosotros, por nuestra cuenta, el propio docente tiene que investigar cómo ser dinámico. Entonces hay que definitivamente, en esta pregunta pues, que hizo Sandra, a la educación le hace falta modernizarse. Claro, modernizarse de cerebro, corazón y de recursos. Correcto. Si esas tres cositas que te acabo de decir no convergen, la educación seguirá estancada toda una vida, sobre todo en estas latitudes. Sí. Bueno, fíjate, desde la pandemia para acá, el mundo y específicamente la educación ha atravesado momentos que ni se pensaban que iban a ocurrir, ¿no? De hecho, la educación estuvo paralizada por un tiempo. Pudiéramos decir que ha sido uno de los momentos quizás más difíciles de la educación a nivel global, a escala global. Sí. Y nosotros aquí en Venezuela particularmente por la falta de tecnología, modernidad. Pero en tu caso, ¿cuál crees tú que ha sido, si es que lo hay,
el momento más amargo o difícil desde que eres educador en el ámbito universitario? La pandemia, la pandemia. Porque vi cómo había profesores y estudiantes vulnerables ante esto, que no tenían los recursos, que se tuvieron que retrasar, porque sí, como no, tuve estudiantes que no tenían buen internet, buena señal, no tenían buenos dispositivos, no le llegaba el mensaje. Vi profesores, tuve colegas escribiéndome de noche, oye, me siento un pirata, porque esto no me agrada, esto lo estoy haciendo mal. La pandemia me llevó a entender que obligatoriamente uno tiene que cambiar. De hecho, tuve circunstancias complicadas porque no solamente uno como profesional se retrasa, las propias instituciones. Y yo tuve una situación complicada con una de las instituciones donde daba clases porque ellos me enviaron la lista de los estudiantes tarde, yo comencé como un mes y medio después y decidí ese mes y medio que no pude dar clases, seguir dando las clases. Ya cuando se había supuestamente acabado el trimestre, yo seguí dando clases, porque esas 4 o 5 semanas la paga el estudiante. Es correcto. No importa si a mí me pagan cualquier cosa, yo escogí mi carrera, no importa. Pero esas 5 semanas que son de contenido, no las iban a perder mis estudiantes. Esas 5 o 6 semanas que yo no pude dar clases, eran para que conocieran a otros colegas, porque yo llevaba invitados a clases. De hecho, en pandemia llevé a muchos invitados, desde diseñadores de moda hasta periodistas, para que los estudiantes lo vieran, sintieran al invitado. Entonces, claro, eso que les estoy comentando fue el momento más difícil. De hecho, yo arranqué sin lista. Logramos hacer un grupo de WhatsApp, porque los estudiantes estaban dispersos, no tenían mis números, el lío, y yo arranqué sin lista. Y ellos se iban anexando, profe, mire, yo estoy con ustedes, mire, yo estoy con ustedes. Esa ha sido una de las cosas más complicadas que tuve en la educación y que fue producto de la pandemia. Pero todo se aprende, es lo importante. Exactamente, queda el aprendizaje. Claro. Y yo me imagino que, por supuesto, en todo este tiempo dando clases has tenido demasiados aprendizajes y, por supuesto, seguirás aprendiendo. Claro, por supuesto. La educación es la educación y la comunicación. Recuerden que la comunicación también es algo que vive en mí, y, al igual que la educación. Esto es de constante aprendizaje, de evolución, de innovación. Y todos los días que uno viene a dar clases, el buen profesor, cuando viene a dar clases, porque sabe que algo también se va a llevar. ¿Qué aprendizaje tú consideras que ha sido el que más te ha marcado en todo este tiempo dando clases? ¿De mis estudiantes o de la educación en general? De la educación. Y bueno, de tus estudiantes, ¿por qué no? Si consideras que hay uno que... Tú sabes que me he dado cuenta, vamos a englobarlo todo en la educación. Creo que la educación, a la gente que le gusta la educación de verdad, sin duda alguna tiene una calidad humana impresionante. Y creo que esta es una de las pocas carreras que te puede dar esa calidad humana. Claro, hay muchos factores que a una persona le da calidad humana, desde la casa, el hogar, la familia, los amigos, pero hay carreras que te dan una calidad humana impactante. Y la educación. Creo que el mayor aprendizaje que he tenido en los últimos años es que para ser buen educador y buen comunicador, uno tiene que tener calidad humana, sin tener que ser un patán, sin tener que aplastar al otro, sin tener que empujar al otro, señalar al otro. La educación te da herramientas para tú no perder la humildad. Pareciera como algo intrínseco, ¿no? Claro, siempre va a depender también Claro, del ser humano, de uno, de la persona como lo dije. tal, ¿no? Pero yo creo que, o sea, entiendo muy bien lo que dices, porque justamente educación es algo, un elemento de la sociedad humana que debería llevarte a tener calidad humana. Sí, por eso es que yo no entiendo a los profesores patanes. No los comprendo. No sé por qué. Hay profesores que les encanta que le tengan miedo. Sí. Es increíble. ¿Por qué? No sé si es un modo de defensa
para que no se porten mal en sus clases o para que las clases sean organizadas. Y no tengo nada en contra, yo jamás hablaría de un colega, ¿no? A menos que, bueno, una situación sobrevenida demasiado grande y yo tenga que, bueno, profe, mire usted, pero uno no puede hablar mal de un profesor, pero sí sé que hay demasiados profesores que aman ser un ogro y no lo entiendo. No lo entiendo porque eso no va consono a la educación. Se No hacen existe. hasta famosos por eso. Se hacen hasta famosos por eso. Los recuerdan por eso. Sí. Y no de buena manera, por supuesto. No como buen profesor, ni porque sabía muchísimo, sino por lo disciplinado, pero esa disciplina a su vez era a punta de miedo. Y eso no lo comprendo, porque la educación tiene que venir de la mano con calidad humana. Sí, definitivamente que es así. Y a la persona que tiene calidad humana no necesita ser un ogro, un patán, un grosero. Es así. Es lo que considero fielmente sobre eso. En esta conversa que hemos tenido, hablamos un poco del Instagram, se nombró Twitter. ¿Qué opinión particular tienes en cuanto a la influencia de las redes sociales en la educación? ¿Será positiva? ¿Será negativa? ¿Cómo podríamos convertir las redes sociales en algo positivo dentro de la educación? Importante destacar, las redes sociales ahorita es todo, lo son todo. Una persona aislada de las redes sociales es una persona que es como que si no tuviera cédula. No existe cuando tú estás aislado de las redes sociales. Te desorientas, te desinformas, porque ahorita todo está en las redes sociales. Todo, absolutamente todo. No es fácil lo que ha sido la entrada de las redes, no ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque también ha sido, como decía hace rato, un tornado. Como dije de la pandemia, bueno, pero las redes sociales también han sido un tornado en la cultura humana. La cultura humana se ve impactada de tal manera que se ha hecho no solo fanático de las redes, sino adicto a las redes. Y eso no lo vamos a poder evitar, no lo vamos a poder cambiar. Digan lo que digan, vengan los psicólogos que vengan los educadores que vengan, las redes se convirtieron en casi todo. Hacerlas educativas, claro que sí, puede ser, pero depende también de la misma cultura humana. Sí. Porque así como yo puedo crear un usuario que se llama el profe dice, puedo crear un usuario que se llama el patán dice. Y entonces comienzo a hablar mal de los artistas, por ejemplo, que lo hay. Sí, Lo hay. es correcto. Y así sucesivamente. Entonces, nadie controla realmente a los usuarios. Eres tú, por medio de tu propia educación y la educación de casa, lo que sabes que te va a convenir. Si tú sabes que ese usuario, el profe dice, te conviene porque es educativo, chévere. El tal cosa, educación Venezuela, por ejemplo, no lo sé. Y tú te metes en ese usuario y lo ves y te conviene, tú lo vas a seguir. Pero si te gusta también, que yo no digo, te gusta la distracción y el entretenimiento y sigues a humoristas, tú también lo puedes hacer. Pero ahora cuando te consigues a personas malas, que escriben cosas malas, que lo que hacen es criticar, tildar y señalar al otro, entonces si a ti te gusta eso es porque parte de ti es así. Parte de ti es así. Yo creo que allí incluso las instituciones deben tomar como que la delantera, ¿no? Es obvio que Mira, muchas en mi instituciones Instagram, tienen claro, Twitter en y mi estas Instagram yo dije que ya en los colegios debería haber una materia que se llame redes sociales. cosas. Sí. Porque ya los chamitos desde chiquiticos ya están viendo redes. Entonces tú no los puedes aislar de eso. Entonces tienes que enseñarle cómo son las redes, cuál es el buen uso de las redes, por qué existen las redes, para qué son las redes, cómo hacer que las redes los hagan crecer como pequeños estudiantes hasta convertirse en adolescentes y luego en la vida normal. Porque ahorita, mire, yo he visto papás así y mamás así en un parque y el niñito. Entonces el problema viene inclusive hasta de casa. He visto familias que tú llegas y el papá y la mamá están comiendo así, llegas y la gente haciendo comida y papá y mamá así. Hay imágenes, películas donde están el fomento del celular y las redes sociales. Es impresionante. Parejas que viven juntas y son ausentes, presentes ausentes. Porque están juntos, sí como no, pero el celular es la prioridad. Entonces, tiene que haber un cambio importante que tiene que venir desde las instituciones y desde la casa.
Y entonces, ¿cómo hacemos con los padres? Que son una gran cantidad de padres que lo que hacen es estar pendientes del Y teléfono. les compran una tabla a los niños, nada más, para resolver que el niño no los moleste. los En vez de jugar moleste. con ellos, Exacto. como hacían conmigo, mi papá jugaba conmigo, mi mamá, y me compraban carrito y me daban una pelota de béisbol y yo andaba, en vez de jugar y de cansarme a punta de juego, entonces estos cansan a los muchachitos a punta de celulares, Sí, sí. cosa que es complicada. Yo no soy padre todavía y quizás me dirán, bueno, como tú no eres padre, tú no sabes, pero oye, si antes se lograba y si antes los muchachos no tenían un celular, porque ahora sí. Entonces cambiamos para mal. La Sí. cultura en ese sentido cambió para mal. Las prioridades de los padres cambiaron para mal. Porque antes los padres se fajaban, tú deberías saberlo, y tú también, los padres se fajaban con uno para que uno se durmiera, chico. Ahora no, ahora toma el celular, el niñito viendo una comiquita, ¡chup!, está dormido. Y esas son cosas que hay que cambiar, evidentemente. Sí, es así. Por Piensan supuesto. resolver a corto plazo, pero no concientizan el problema que Claro. se está generando a largo plazo. Bueno, ya hemos hablado bastante de tu experiencia en las aulas de clase. Ahora hablemos del Profe Dice, una cuenta que ahorita, al día de hoy, tiene 29.000 seguidores. Subiendo como la espuma, ¿vale? Subiendo como la espuma. Y no es fácil porque las cuentas educativas, como ya les dije, con el cambio cultural y mental de la gente, es difícil crecer como educador y como comunicador, pero sobre todo como educador. No les son tan atractivas a las personas, pero esta cuenta ha sido atractiva desde el primer día. La gente, de las particularidades mías es tratar de hacerlo dinámico, de crear un video que la gente se pueda reír y se pueda educar, o videos muy serios que sean de educación, posts muy serios de opinión, noticias de educación de lo que está pasando en el ámbito mundial. Y esa cuenta se creó, como dije anteriormente, para darle tips a estudiantes y profesores en la educación virtual. Y a medida que fui avanzando, fui creando más cosas. Yo siempre he dicho que la creatividad lo es todo, es absolutamente todo. Esto que ustedes están haciendo es algo de su producción creativa, de su mente creativa. Vamos a ir para allá, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto de esta forma, vamos a colocar los pupitres. Eso es creatividad. Y entonces a medida que yo fui creciendo con los tips de profesores y los tips de estudiantes, entonces hice los live académicos, invitando personalidades. Después, ya hace unos años también me convertí en profesor de oratoria. Y todo eso le gusta a la gente, gracias a Dios. Le ha gustado a la gente. Ha sido un impacto positivo y gracias a Dios también he tenido la oportunidad de contar con el apoyo de grandes profesionales, porque cuando un profesional me dice, sí, voy a tu podcast, o sí, voy a tu live, que es los live académicos, que son una entrevista, pero más allá de una entrevista, es una tertulia educativa, contar con personalidades tan importantes de la educación, de la comunicación, de la animación, de la escritura, de la música, como los que yo he tenido, es porque algo en esa cuenta debe ser atractiva. Sí. Así de simple. Entonces, bueno, vamos paso a paso, vamos creciendo y seguirá creciendo. No, y te felicitamos porque Gracias. sin duda ese crecimiento indica que ha sido un canal, una cuenta realmente efectiva, productiva, buena. Yo cada vez que puedo, no todo el tiempo puedo conectarme a No, los te live entiendo, por supuesto. y cada vez que me conecto, yo disfruto las entrevistas, definitivamente. Y cada vez que veo los posts que publicas, también hay algunos que son muy polémicos. Sí, Pero claro. de eso se trata, ¿no? De la polémica sacar quizás lo mejor. Y ahí es donde se beneficia el que ve esa cuenta. Eso que estás generando tú. Y bueno, eso no es fácil tampoco, ¿no? Hacerlo. Direccionar a la gente valga la redundancia, en la dirección correcta, ¿no? O de lo que se quiere enfocar, que debería ser lo correcto. Ahora bien, ya hemos abarcado la parte educativa, hablamos ahora del Profe Dice. Trabajaste un tiempo en un medio de comunicación, importante. Ahora, bueno, has sido bien protagonista en la parte educativa. Surge la pregunta, ¿periodista o educador?
Oye, pero eso es un problema. Eso es un gran problema porque las dos carreras me apasionan. De hecho, el programa, fíjense cómo yo siempre he tratado de juntarlas. Doy clases en la escuela de comunicación. Soy educador en comunicación. Mis live, donde soy entrevistador, funjo como entrevistador, hago entrevistas académicas para que otros aprendan. Entonces, ahora soy comunicador y te invito a ti para que tú seas el docente porque hay un cambio de roles, entonces se convierte en ejemplo. A ver, Leonardo Padrón, que yo lo entrevisté. Leonardo Padrón es Leonardo Padrón, por supuesto. Se convierte en el profesor Leonardo Padrón y yo le hago una serie de preguntas a él como si yo fuese un estudiante o un grupo de estudiantes que quieren hacerle una serie de preguntas para ellos crecer en lo mismo que está haciendo Leonardo Padrón, escritor de novelas. Entonces, ahora soy el comunicador que trata de buscar en el otro el educador. Entonces, siempre he tratado de hacer que la educación y la comunicación tengan ese vínculo en mi vida. Ahora, si me ponen a escoger directamente, creo que en el fondo, por allá, bien abajo, así creo que la educación le gana un poquito a la comunicación. Pero sin embargo, yo creo que has tenido éxito ligando las dos cosas. Porque Sí. cuando tú te sientas y le haces una entrevista a través de los live a personajes que son significativos en la sociedad, sobre todo en la sociedad venezolana, me lo nombraste, por ejemplo, ahorita alguien importante, la última fue con María Alejandra Requena, ¿no? Sí. Que yo estuve un rato allí viendo, lamentablemente tuve que salir, no pude seguir mirando el live. Allí haces el papel de periodista, porque estás entrevistando a una persona que a su vez es del medio, pero la estás llevando a la parte educativa. Sí. Entonces yo particularmente creo que has sido exitoso, has logrado unir las dos cosas y lo has hecho de manera muy bien, porque nosotros nos beneficiamos, los que somos tus espectadores, tus seguidores. Bueno, eso es lo importante, que la gente le guste el contenido, que aprenda, que crezca. Porque cuando ustedes leen, por ejemplo, una noticia, yo cumplo estrictamente con los parámetros de una noticia escrita. Y entonces ahí la gente, claro, después recuerden que es redes, también abajo pongo unas rayitas y después pongo opinión para crear más controversia porque ya publiqué la noticia, como es la noticia, como se tiene que escribir y después abajo hago una opinión porque las redes te dan la oportunidad para eso. Sí. En un periódico tú no vas a escribir una noticia y abajo mi opinión. No, Se convierte en una merengada, o es un artículo de opinión o una noticia. Entonces a la gente le gusta la forma como escribo, aprenden los reels que hago, los videos, aprenden. Ahorita ya vamos al canal de YouTube, porque ya yo soy mi propio canal. He construido mi propio canal. Comenzó con el Instagram y ahorita vamos al canal de YouTube, donde vamos a publicar el primer podcast, que fue aquí en las instalaciones de la Universidad de Santa María con Vanessa Senior. Sí, pude ver. Entonces, ya ahora ingresamos en el canal de YouTube y en ese canal de YouTube el profe dice, voy a comenzar a hacer tips para gente que le guste el periodismo, para comenzar qué significa un antetítulo, un título y un sumario, tips para oratoria y así sucesivamente. Mira, eres sin duda un tipo versátil. Bueno, de todo, se de intenta. todo. Núñez, tú también. Tú también. Sí. Porque tú también eres un hombre de radio, te gusta la investigación, estás aquí como entrevistador. Tú también, Gífaro, ustedes son. Los felicito. Y somos productores nacionales independientes también. Sí, no, los felicito. Ahora dentro de esa variedad, de esa versatilidad, ¿qué más podemos esperar de Rodolfo Dotelli? ¿Hay algo más, algún otro proyecto, otra cosa que estás inventando ahora? Pues no sé. Sí, ahorita estoy en plena producción de mi primer libro de ciencia ficción. Yo siempre he sido un fanático de la ciencia ficción. Siempre he sido un fanático de la ciencia ficción. También voy a hacer mi libro personal que tiene que ver con mi crecimiento como docente y cómo, como docente, he traspasado ciertas barreras que se creían difíciles, ¿no? Pero eso es el segundo frente de escritura que voy a hacer. Ahorita estoy creando mi libro, ya está en el proceso de la producción, muy bueno, se los recomiendo, se llama El Maestro Azul. No tiene nada que ver con un maestro bueno, para que sepan. Nada que ver con un maestro bueno. Nada que ver con un maestro bueno, se llama El Maestro Azul. A mí me ha gustado toda la vida la ciencia ficción porque una vez vi hace años un programa
donde una persona decía, en Nat Geo, por cierto, una persona decía que la fantasía, lo ficticio, te hace ser una persona muy imaginativa. Y las personas imaginativas son personas creativas. Entonces, a mí toda la vida me ha gustado el mundo de la fantasía. Las películas que más me agradan son de fantasía. Los libros que más leo son de fantasía, fantasía. No soy de, te puedo ver una película de homicidio o de asesinato, que hay N cantidad de películas o libros, que N cantidad de libros. Y claro que sí, los puedo ver, pero jamás si el asesino viene del planeta Marte. Si el asesino viene del planeta Marte, ahí me quedo, ¿sabes? Y entonces comienzo a imaginarme cosas porque te estoy diciendo, la ciencia ficción te vuelve una persona muy imaginativa. Y la imaginación te lleva, si tú quieres llevar a cabo la imaginación, entonces te conviertes en el creativo. Y de la creatividad ya lo que hay un paso para cualquier cosa que quieras hacer en la vida. Entonces, este es un libro de ciencia ficción. Debo estar publicándolo completo a mediados de este año. Y eso es lo que viene. Qué bueno, bueno. Con el favor de Dios. Qué interesante. Sin duda que, Sí, bueno, bueno. vamos a estar Me a la sorprendí. expectativa. Bueno, yo quiero que nos des un preámbulo a nosotros y a quienes nos están viendo sobre qué trata el libro. El libro está, pero ¿estás seguro que quieres que te lo diga? ¿No lo quieres leer? Bueno, voy a decirte un poquito. Cortico. Un poquito que sea, concha. El libro trata sobre un director de colegio de universidad muy joven que comienza a recibir unas cartas extrañas de color azul. En esas cartas extrañas de color azul le dicen que su grupo de estudiantes se va a ver mermado, porque, bueno, probablemente van a ser asesinados. Pero esos asesinatos o esas desapariciones tienen un porqué. Y realmente allí comienza la historia, del por qué comienzan a desaparecer. Estas personas que comienzan a desaparecer, a estos muchachos, necesitan de la inteligencia de estos muchachos para sobrevivir. Y entonces este docente, que es el director de la escuela, de la universidad, le hace frente a estas cartas azules y descubre quién es el personaje detrás de las cartas, el grupo de personas detrás de las cartas, y es toda una revolución, por supuesto, porque se une a unos estudiantes para hacerle guerra a estos personajes que intentan alimentarse de la inteligencia de los estudiantes de la universidad. Ay, menos mal que yo soy. Pero fíjate que todos los estudiantes, esa universidad alberga, claro, es un libro, por supuesto, esa universidad alberga las mejores mentes del planeta. Y después, una vez que se gradúan, se van a sus diferentes países para, bueno, si te graduaste de economía, tú vas a ayudar a tu país con la economía. Tú eres educador, estudiaste educación en la universidad, en esa universidad llamada la Universidad de Santa Elena. Entonces, por eso es que todas las mejores mentes del mundo están allí y estos personajes van a esa universidad, porque allí están las mejores mentes del planeta. Y entonces necesitan alimentarse de la inteligencia para sobrevivir. Y comienza ese lío. Te lo recomiendo. Sí, cuando si surgen más creatividad dentro de la producción y van a surgir nuevos personajes, bueno, ahí puedo estar yo. Voy a colocarle Willy a uno de los personajes. Pero no me lo vayas a matar, por favor, porque me quedo sin. Pero no quiero morir, no quiero morir. No, voy a hacer todo lo posible. Voy a hacer todo lo posible para no matar a Willy en el libro. Mira, vale, qué fantástico, de verdad, qué maravilloso. Todo este cuento que nos echas, no solamente de todo lo que hemos venido hablando de la educación, de tu faceta como profesor, también como difusor de buen contenido en las redes sociales, sino que ahora, bueno, nos sorprende definitivamente, como dijo Sandra ahorita. Bueno, Quedamos modo suspenso. Quedamos así. Este podcast terminamos. Sí. Y ya lo saben, hay que estar pendiente en la cuenta. Deberías decir tus cuentas. @el profe dice y el profe dice TV en YouTube. En Instagram, @el profe dice y el profe dice TV en YouTube. Para que me sigan por allí. Hay que estar pendiente. Yo, bueno, ya de verdad, espero que no se tarde el libro, porque ya quiero leerlo. Voy a publicar probablemente el primer capítulo este fin de semana, porque lo voy a ir publicando por partes. Perfecto. Presumo que ya a finales de año, antes de finales de año, ya esté completo el libro y que la gente lo pueda disfrutar por allí. Y si Dios quiere, en un futuro próximo, comenzar la edición del video, pero ya de forma tanto virtual, que la gente lo vea por
ciertas plataformas o en físico. Es importante. Yo, por ejemplo, leo casi todo en físico. Sí. Sí. Pero primero comenzamos por la virtualidad y después nos trasladamos a la parte física, con el favor de Dios que lo podamos reproducir en masa. Núñez. Bueno, vale. Tranquilo que yo aporto mis millones para... Tienes que comprarlo, ¿vale? Por supuesto, hay que apoyar la producción nacional. Claro. A nuestros panas. No, y que sabemos que seguramente no, va a ser un libro realmente de calidad. Con el favor de Dios. Así será. Bueno, Rodolfo, mira, como panas nos sentimos bien felices y contentos de que hayas accedido a nuestro llamado, pues, para hacer este episodio, hacerte esta entrevista. Tenemos una entrevista, bueno, una conversación bien chévere. Sí. Tenemos cosas en común, las vivencias, fuiste nuestro profesor, nosotros tus alumnos, y ahora somos amigos también, somos colegas. Bueno, de verdad que nos sentimos muy contentos de haber hecho esta grabación. Esperemos que a la gente le haya gustado todo lo que hemos conversado. Esperemos que algunos alumnos tuyos vean este episodio y sepan, pues, bien quién es este personaje que está aquí ante nosotros. Y bueno, nosotros hemos aprendido también, porque toda esta historia que tú nos cuentas, de algún modo, nosotros le sacamos provecho y aprendemos. Y nos motiva, porque lo que hemos venido hablando, has sido una persona muy versátil y has ido avanzando, creciendo, introduciendo nuevos elementos, nuevas cosas en tu vida, y eso a uno lo motiva a también querer hacer cosas. Porque a lo mejor uno tiene esas ideas, el deseo, pero a veces la gente tiene el deseo, pero no lo desarrolla. Entonces, Sí. cuando ve a otro hacer cosas buenas, cosas constructivas, cosas positivas, se anima y empieza también a dar los pasos necesarios. Y bueno, digamos que eres un ejemplo como profesor, como periodista y como amigo. No, gracias, de verdad, muy complacido con ustedes. Los voy a invitar también a una conferencia, se llama Con Miedo No Hay Paraíso, que tiene que ver con el hecho de poder lanzarte al ruedo en ciertas cosas que uno se autosabotea. Y una de esos autosaboteos es hablar en público. Por eso es que la actividad la conferencia se llama Con Miedo No Hay Paraíso. Porque si tú tienes miedo en hacer las cosas, no conoces el paraíso. No pudimos terminar este podcast de mejor manera. Nuevamente agradecida también por aceptar nuestra invitación. Y bueno, dejamos por aquí nuestras redes sociales para que nos sigan también, para que se suscriban a nuestro canal, que es totalmente gratis. A las personas que ya nos siguen y que no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Y bueno, nos estaremos viendo en otro episodio de Como Panas Podcast. Ella es Sandra Giffard, Willy Willy Núñez. Núñez y Rodolfo Ortega, el gran Rodolfo Ortega. Chao, chao, gracias. Hasta otro episodio, gracias. Esto fue Como panas. Podcast.